hemos estado estudiando o hablando o viendo o recibiendo, amén, esta palabra sobre las pruebas de nuestro carácter. Sobre, amén, aleluya, lo que José, todo esto es algo que José tuvo que pasar. Como vimos al final, José dijo: no me enviasteis vosotros, sino que me envió Dios. Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito grande para José. Pero como lo hemos estado hablando, José, amén, tenía que crecer. José tenía que pasar por unas pruebas para poder llevar a cabo su propósito, porque su carácter le iba a ser un estorbo, amén, para llevar a cabo y hacer lo que Dios quería para él. Amén, mis hermanos. Y esto es lo que Dios está haciendo. Esto es lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. Y hoy, si no termino, voy a tratar de terminar. Amén, aleluya. Hemos visto 5, amén, aleluya, pruebas. Amén, ¿cuáles son? ¿Quién me puede decir cuáles son estas 5 pruebas? La prueba de la prudencia, la prueba del sometimiento, la prueba, amén, aleluya, de la integridad y la fidelidad, la prueba de la pureza, la prueba de la perseverancia. Pero déjeme decirle que durante estas pruebas, amén, vamos a veces a pasar injusticias, amén. Y a veces, amén, para el Señor, amén, a poder llevarnos a ese lugar. Vamos a pasar por injusticias, vamos a pasar por ¿cómo se puede decir? A padecimientos. Pues podemos ver en la vida de José que José pasó por tantas cosas. Sin él dijo: yo no soy culpable de ninguna de las cosas por las cuales estoy aquí. Estamos aquí, amén. Pero su propósito era grande. Y entre más grande sea nuestro propósito, amén, aleluya, a veces la prueba va a ser más grande, mis hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque como acabamos de ver, y solamente la última, mis hermanos, amén, cuando todo se pone duro, amén, aleluya, ahí es donde viene la perseverancia. Y desafortunadamente, amén, aleluya, déjeme decirle, hemos visto, amén, aleluya, no solamente a personas en la iglesia, sino a líderes, a pastores, a aquellos, amén, que Dios usaba, que cuando vino la tribulación dijeron, amén, ahí nos vemos. Y déjeme decirle, yo le puedo decir sinceramente, ha habido momentos donde he dicho: ¿qué estoy haciendo aquí? Amén. Mi vida está más fácil allá, sin tener que lidiar con todo esto. Y a veces pasamos por cosas, amén. A veces nos preguntamos: ¿por qué estoy pasando por todas estas cosas? ¿Por qué tantos problemas sin que yo haya hecho o haga nada? ¿Se ha hecho esa pregunta? Cuando a veces no llueve, llovizna. Amén. Y a veces salen cosas y no sabemos ni de dónde ni por qué. Amén, iglesia. Y mis hermanos, la respuesta es porque Dios está trabajando y formando nuestro carácter. Y todo esto es necesario. Todo esto, amén. Así es de que no podemos desmayar, amén. Nuestro carácter tiene que ponerse al nivel de nuestro propósito. Si no, nunca vamos a llevar a cabo el propósito. Podemos tener talentos, dones, podemos hacer muchas cosas, amén. Pero si no, nuestro carácter, amén, siempre va a ser un estorbo y nunca vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. ¿Cuántos queremos crecer en el carácter? Yo quiero, mis hermanos, amén. Y José tuvo que pasar por estas diferentes pruebas en su carácter. Y también nosotros, mis hermanos, es parte de nuestro crecimiento. Pero el Señor todavía dice: yo sé los pensamientos, yo sé los planes que tengo para ti. Aún en medio de todo esto, mis hermanos, tenemos que entender. Mi hermano puede poner, o mi hermana, Primera de Pedro 1, 6 y 7. Porque ahí me refugio yo a veces cuando estoy pasando por algo. Cuando yo sé, mis hermanos, que yo estoy tratando de hacer la voluntad de Dios y a veces estoy pasando cosas,
yo voy allí y sé esto. Por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. El que sigue. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea nuestra fe, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y este es el propósito, amén, aleluya, que continuemos hasta el final, amén, aleluya, y que nuestra fe sea hallada, amén, de gloria, de alabanza, amén, aleluya, para el Señor Jesucristo, amén, y que al final nos diga, buen hecho, mi siervo fiel. ¿Cuántos queremos esto? Amén, esto es lo que yo quiero, mis hermanos. Aleluya, alabado. Entramos a la número 6 y la prueba del olvido. La prueba de la soledad. Nos hemos sentido alguna vez como que, amén, ya somos olvidados. Nos hemos sentido con una soledad tremenda, amén, que a veces sentimos que todo nuestro alrededor y nuestro mundo, amén, se está desbaratando. Yo lo he pasado. Amén. Y pareciera, mis hermanos, amén, que todos a nuestro alrededor nos han olvidado. Pero tenemos que entender, es una prueba. Porque va a haber momentos, entre más crezcamos en el Señor, va a haber momentos donde, amén, va a llegar la soledad. Entre más busquemos al Señor y el Señor nos habla, a veces va a haber gente que no va a creer y hasta nos va a dejar aquellos que están a nuestro alrededor a veces. Y algo que tenemos que entender, amén, de que la gente, amén, se va a olvidar de nosotros. Pero tenemos que entender, Dios nunca se olvida. ¿Y qué dice en el libro, amén, si uno de mis favoritos, en el libro de 41:10, Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y tenemos que entender, mis hermanos, de que cuántas esposas a veces se sienten olvidadas. El varón va y viene y hace y deshace y todo, y la mujer allí con todos los niños y no la miran. La prueba del olvido y la soledad. Estamos aquí, mis hermanos. José tuvo que pasar por esto. ¿Cuántos años tenía José cuando fue hurtado de entre su pueblo? ¿Alguien se recuerda? Lo leímos. 17 años. ¿Cuántos años tenía cuando llegó delante del faraón? 30. ¿Cuántos años pasó? 13. 13 años, amén. Y a veces nosotros pasamos un día o dos y ya no queremos, amén. Amén, iglesia. Pero el olvido, mis hermanos, es algo que nuestros sentimientos a veces toman. José tuvo que pasar esta prueba del olvido, de la soledad. Porque todos a su alrededor se olvidaron de él. ¿Qué dijeron sus hermanos? No somos espías, sino que hemos venido a comprar comida, alimentos. Y somos 12 hermanos de nuestro padre. Estamos aquí, estaban 10. Estamos aquí 10, amén, no dice 10, pero eran los que estaban ahí. Dice, y el más pequeño se ha quedado con mi padre y el otro no parece. Bien que sabían. Yo no entiendo cómo podían tener ese secreto por tanto tiempo. O se olvidaron completamente y decidieron no. Pero imagínense cómo se sentía José.
Los hermanos se olvidaron. El papá se resignó porque le dijeron alguna bestia lo mató. Vino a la casa de Potifar. La Biblia dice, amén, aleluya, que toda la casa de Potifar prosperó, todo lo que tenía prosperó mientras José estaba allí, porque Dios estaba con José. Aún hasta la mujer de Potifar se fue a buscar a otro esclavo, yo creo, que si le hiciera caso. Se olvidó de José. Tanto que Dios, amén, y usó a José allí para bendecir la casa de Potifar. Y Potifar tenía el poder para sacarlo de ahí. Y yo creo que Potifar sabía que José era inocente, pero se olvidó. Todos a su alrededor se olvidaron. Y por último, le dice al copero, acuérdate de mí cuando sea restaurado. Y la Biblia dice que se olvidó de José. Ahora, no creo que estaba allí con, amén, un sándwich de la Subway en el sillón sentado. No. Estaba en la cárcel, donde ponían a los peores allí. Y otra vez el copero salió y se fue y pasaron 2 años. Y nada, ni siquiera una voz, ni siquiera fueron a ver si todavía estaba vivo. Amén, ni siquiera sus hermanos les remordió la conciencia y dijeron, en algún lugar ha de estar. Y la que está a tu lado, la prueba del olvido. ¿Alguien ha sentido esto? Es real. Y déjeme decirle que cuando nos sentimos olvidados, el enemigo siempre va a venir. Y hay gente que aún se quita la vida por esto. Amén, iglesia. Todos vamos a pasar por esto. Todos. Aún Jesús tuvo un momento. Y ahí en Marcos 15:34 dice, y a la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, o sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y a veces en la angustia, mis hermanos. Si vemos, amén, a todos los profetas, si vemos, amén, a la mayoría de ellos, si vemos aún, amén, cuando leemos los salmos, hay unos salmos que son tan tristes. Si vemos a Job, amén, también, amén, como todo lo que pasó él. Pero quiero que vayamos, mis hermanos, vayamos a Job 19:13. Job 19:13. Dice, hizo alejar de mí a mis hermanos, y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron, y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. Forastero fui yo a sus hijos. Llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca me suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño. ¿A quién? A mi mujer. Aún la mujer. Pobre Job, a veces nosotros pensamos que perdió todo. Estaba enfermo. Pero aún no dejó a Dios. Y continuamos leyendo. Aunque por los hijos de mis extrañas le rogaba, aún los muchachos me menospreciaron. Al levantarme hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron, y los que yo amaba se volvieron
contra mí. Pero todavía aún Dios estaba, amén. Bueno, todos sabemos, amén, aleluya, la prueba que tuvo que pasar Job. Amén. Pero ¿cuál fue el final de Job? Amén. Dios le restauró el doble y le dio las hijas más hermosas que no había como ellas, amén, y vivió lleno de días. Es que, mis hermanos, tenemos que entender de que, amén, cuando sufrimos haciendo la voluntad de Dios es una prueba, amén, aleluya, que va a hacer crecer nuestro carácter. Amén. Ahora, cuando sufrimos, amén, porque andábamos haciendo cosas malas, entonces, amén, es una corrección del Señor a veces. ¿Estamos aquí, iglesia? El salmista dijo en Salmo 31:12: he sido olvidado de su corazón como un muerto, he venido a ser como un vaso quebrado. Tenemos que pasar esta prueba, porque va a haber momentos, amén, donde vamos a sentir como que nadie nos ve, nadie nos quiere, amén, aleluya, nadie nos ayuda, amén. Vamos a sentir solos, olvidados. ¿Estás pasando por esta prueba? Ahora sientes que has perdido casi todo. Sientes que los días son duros. Sientes como que, amén, a veces hasta, ya a veces sentimos como que Dios ya nos olvidó. Mis hermanos, si estamos orando y esperando la respuesta, mis hermanos, tenemos que entender, amén, de que Dios nunca llega tarde. Él está trabajando, amén, aleluya. Aunque pasemos, amén, vemos lo que José tuvo que pasar, vemos lo que José, amén, todos se olvidaron de él y parecía, amén, que su final iba a terminar como un esclavo. Y hacía el bien, y hacía el bien, y hacía el bien, y hacía el bien, amén. Y donde quiera que iba, la cárcel, amén, en casa de Potifar, en la cárcel, el mayordomo de la cárcel no se preocupaba de nada. José se encargaba de todo, porque Dios estaba con José. Y quizás estás pasando por algo, pero yo vengo a decirte, amén, aleluya, continúa, amén, aleluya, porque este olvido, amén, aleluya, se va a convertir en una presencia del Señor poderosa y vas a ser usado. Continúa adelante, porque Dios, amén, aleluya, está obrando a tu favor y a mi favor. Amén. Pero si nos sentimos olvidados, tenemos que entender, mis hermanos, que es una prueba. Voy a leer esta, Isaías 49:14. Pero Sión dijo: me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, eso es lo que dice el Señor, yo nunca me olvidaré de ti. Si Dios está con nosotros, si Dios no nos ha olvidado y nunca nos va a olvidar, mis hermanos, vamos a estar bien, vamos a salir adelante, amén. Pero tenemos que continuar, no tiremos la toalla, amén, no nos dejemos allá, oh no, pues mejor me quedo, ¿para qué voy a ir? ¿Para qué? ¿Para dar lástima? Bueno, si eso es lo que la gente mira, amén, el Señor va a ver, amén, un corazón dispuesto a servirle. Amén, mis hermanos. Dile al que está a tu lado: pasa la prueba de la soledad y el olvido, y Dios te va a usar. Y tu carácter va a crecer y va a ser usado. Amén, ¿lo creemos? Dale un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Prueba número 7. Esta es grande, mis hermanos. Y esta es una prueba que es una de las más difíciles, amén, para muchas personas.
La Biblia dice que José, amén, aleluya, fue sacado y fue traído al faraón. Y interpretó los sueños del faraón. Y el faraón le dijo, ¿no hay nada que podamos hacer? Y José le dijo, sí, sí hay. Provéase el faraón de un hombre sabio y póngalo sobre todo, amén. Y que por 7 años agarre una quinta parte, amén, de toda la cosecha y guárdenla, amén, para los otros 7 años donde no habrá nada. Y la Biblia dice que le pareció bien el asunto al faraón. Y el faraón dijo, ¿habrá otro hombre con más sabiduría que él? ¿Y qué es lo que pasó? Lo puso, lo levantó. Pero no fue el faraón, fue Dios. Porque ya se estaba acercando, amén, aleluya, todo el propósito de Dios en su vida. Para eso, amén, él había llegado, amén, a este punto. Para esto, amén, él había pasado todo lo que había pasado. El copero se olvidó de él, pero Dios, amén, no se olvidó de José. Y como no miraba nada, Dios le dio, amén, aleluya, causó que hubiera una sequía y una, amén, aleluya, hambre en la tierra. Y le había dado a soñar a otro, pero lo dio a soñar al faraón, al mayor, no solamente, amén, aleluya, de Egipto, sino de toda la tierra. ¿Y qué fue el resultado? José fue levantado. José fue puesto, amén, como el príncipe de Egipto. José fue puesto, amén, aleluya, el segundo del faraón. Y le dijo, amén, aleluya, sin ti nadie puede mover un dedo, nadie puede mover una mano, nadie puede mover un pie, amén, aleluya. ¿Cuál es esta prueba? La prueba de la fama y la prosperidad. La prueba de la fama y de la prosperidad. Hay gente que nomás agarra dinerito y ya no necesitan a Dios. Hay gente que es promovida, amén, aleluya. Hay gente que es puesta en un puesto. Hay gente que le va mejor, amén, y después ¿cuánta gente conocemos, amén? Y no es que fueran ricos como José ahora, pero amén, por aquí, por esta iglesia han pasado, casi me puedo animar a decir, atrever a decir, cientos de personas que han venido a este país y no han traído, no han tenido, amén, nada, no conocen nada, no saben nada, amén, y llegan, déjeme decirle, son las ovejitas más. Cada vez que hay una llamada están en el altar, están bien entregados, nomás comienzan a conocer a las amistades, nomás comienzan, amén, a tener el billete verde, nomás, y nunca jamás los vuelven a ver. Ajá. Pero también la fama puede pasar, amén, aleluya, no solamente el Señor lo usa en la música, amén, y se hacen famosos y después ya. Pero quiero que entendamos, mis hermanos, José, amén, aleluya, la Biblia dice que salió el faraón en su segundo carro con José y pregonando, amén, aleluya, que toda rodilla se doblara ante José. Vino a ser un esclavo, ahora el hombre segundo más poderoso de todo el mundo. Amén. Yo no sé usted, a la mayoría se nos sube a la cabeza. Es la verdad. Ajá.
Sí, vemos o hay gente a veces que, amén, de una manera u otra agarra sus papeles y luego ya andan apuntando a aquel mojado. Es la verdad. Porque me ha tocado verlo. Y ya casi los miran de menos. Agarran un mejor trabajo, amén, y luego ya se sienten y después ya está. Esa es una mentira del diablo y este es algo que muchos, por el dinero, por la prosperidad, por la fama, amén, aleluya, dejan al Señor. Y esa viene a ser un tropiezo grande. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Bueno, vamos a ver dos más para la próxima, yo creo, porque hasta una horita el Señor me está dando otra. Entonces, vamos a continuar. ¿Está bien si continuamos o si ya lo enfadé, dígame, yo no me voy a ofender, amén. Pero si queremos crecer y queremos ser usados por Dios, mis hermanos, nuestro carácter tiene que crecer. Amén. Tenemos que crecer en nuestro carácter, amén, porque, amén, aleluya, tenemos que entender, mis hermanos, de que cuando nuestro carácter, amén, está bien, cuando nuestro carácter está creciendo y cuando estamos bien en nuestro carácter, en la área, amén, de las finanzas, de la prosperidad, amén, también vamos a entender que Dios, amén, aleluya, nos ha dado estas finanzas para avanzar su reino, para ser un pilar en esta área, amén, en su iglesia. Amén. No nomás lo está haciendo, amén. A veces pensamos como cristianos que, amén, oh, gloria a Dios, estoy prosperando, Dios quiere que esté bien. Sí, Dios quiere que estemos bien y vamos a prosperar porque todos aquí, la mayoría llegamos aquí sin nada, amén, hasta como decimos, con un suéter prestado, así llegué yo, amén. Y ahora el Señor, amén, en su pura misericordia, amén, nos ha ayudado. Pero no podemos olvidarnos, amén, que es el Señor. No podemos olvidarnos que Él es el que nos da el poder, amén, la habilidad, amén, que es por Él que estamos donde estamos y que es por su fidelidad y es por su misericordia y es por su gran amor, amén, aleluya, que Él nos ha dado, pero no somos nosotros, es Él el que lo hace todo posible. Amén. Deuteronomio 8:11. Y Deuteronomio 8:11 dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacíes y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieses se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote a la postre, para a la postre hacerte bien. Esto es lo que quiero que entendamos. Dios los probó, amén, aleluya, para que su carácter, amén, aleluya, fuera un carácter que iba a amar a su Dios, amén, y para que a la postre, después de esto, amén, ellos pudieran, amén, aleluya, saber que es Jehová el que lo hace todo. ¿Estamos aquí? ¿Dónde estábamos? 17. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Y tenemos que tener cuidado, amén, que no dejar esta prueba, ya sea, amén, al día que el Señor nos bendiga con $1,000 o nos bendiga con $100,000 o lo que nos bendiga el Señor, amén, que no dejemos que esto, amén, nos haga sentir como que ya somos más.
Amén, mis hermanos. Esther, el libro de Esther 4:13. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte. De alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallen en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Para eso había llegado al reino. Ese era su propósito, no para que fuera la reina, amén, no para que fuera mejor, no para que se hiciera famosa, no, para ser, amén, la libertadora, traer liberación al pueblo. Y Dios, amén, está diciendo: no dejes que el dinero, las finanzas, la fama, no dejes que nada de esto, amén, aleluya, te haga enorgullecerte y después te olvides de tu Dios y no cumplas tu propósito. José podría haber dicho: ya Dios me dio, ya Dios me recompensó. Pero no, nunca perdió el enfoque de lo cual era su llamado. Y mis hermanos, no dejemos que nada, amén, nos quite, nos robe nuestro enfoque. Amén. Fuimos creados para ser de alabanza de su gloria. Dios, si estamos aquí, Dios tiene un plan. Pero nuestro carácter tiene que alinearse, aleluya, con el propósito de Dios, y entonces vamos a hacer su voluntad.